Eh, el título que di realmente vino por mi mente muchos títulos. También quise ponerle la fe un proceso de cambio. Eh, Tenga estos dos, pues es el creador, pero también la fe, hermano, va cambiando la vida de la persona, poco a poco. Eh, Iniciamos nuevamente Génesis, el estudio de Génesis, para aquellos hermanos que tienen poco aquí. Los invito a que escuchen, no porque lo haya predicado un servidor, sino porque es importante, hermanos, que conozcamos las bases de la escritura, que es el Génesis. Va a ser muy difícil que podamos entender lo demás si no entendemos cómo es que Dios constituyó todo desde el inicio. Entonces, ya vamos en el capítulo 12, gracias a Dios, llevamos 2 años, y no porque lo estemos interrumpiendo, porque no le demos seguimiento, sino que hay fechas que se utilizan otros tipos de predicaciones, como el caso de diciembre, que tuvimos predicaciones de Navidad o de nacimiento del Señor Jesucristo, y la pasada, que fue como agradecimiento a Dios por el fin de año. Pero hoy iniciamos nuevamente Génesis 12, del 4 al 20. Hace 3 semanas tuvimos los primeros 3 versículos. Pero hermanos, quiero iniciar con una pregunta. Cuando escucha la palabra fe, ¿quién viene a su mente? Acabamos de leer de Abraham. Abraham, un hombre de fe. De hecho, así está en el libro de los Hebreos. Un hombre de fe. Y hace 3 semanas vimos que Dios habló con Abraham y estableció un pacto con Abraham, con él. Este pacto, hermanos, que Dios estableció con Abraham, es un fundamento donde están establecidos los planes de Dios, los planes que Dios tiene previstos para la humanidad el día de hoy. Si usted gusta hacerle cuenta cuántos años Dios estableció este pacto, búsquele, pero al día de hoy ese pacto está vigente. Entonces, yendo un poquito más, unos capítulos atrás, en los tiempos de Noé, hermanos, por eso es aquí la fe, un proceso de cambio también como título. Antes de los tiempos de Noé y después de los tiempos del diluvio y tiempos de Noé, hubo cambio en las personas. Tanto antes como después, todos estaban corrompidos. Antes de que naciera Noé y después al final de su vida, el hombre seguía corrompido. Y hoy esa misma situación se presenta. No estamos alejados, seguimos corrompidos. Todo el mundo hace lo que le parece correcto. Yo lo hago esto porque ante mí, ante mis ojos, esto es lo correcto. Y quitamos la ley de Dios o la hacemos a un lado. El hombre busca engrandecerse a sí mismo y no honra al Señor, no honra a Dios. Entonces, estos versículos, hermanos, nos hablan de Dios moviéndose en la vida de Abraham. Y es por medio de un pacto, hermanos, donde Dios se mueve. Un pacto promulgado por fe. Un pacto que produciría redención. Y este pacto que nos trae redención, nos trae también salvación y nos trae gloria algún día que estaremos en el reino del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, en donde, Señor, vamos a predicar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, lleve mi lengua, Señor, hacia el corazón y la mente de cada uno de los presentes.
que tu Espíritu Santo, Señor, haga conforme a su bendita y soberana voluntad. Que actúe, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los presentes y del mío propio. Quédate, Señor, con nosotros. Que tu nombre sea exaltado, que el nombre de Cristo sea glorificado en esta predicación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano, lo que leyó en el capítulo, leímos en el capítulo, vemos obediencia de Abraham. Y quiero subrayar la relación, hermanos, sí, pónganle ahí una diferencia en esta textos donde existe o está la relación entre la fe y la obediencia. Fe y obediencia. Hay una fuerte relación entre estas dos palabras. ¿Sí? Hay una sólida conexión entre ambos. Son diferentes, pero hermanos, están conectadas. La fe y la obediencia. Cuando ejercitamos la fe, se debe manifestar en obediencia. Si usted dice que es un hombre de fe, si es una mujer de fe, se tiene que ver en obediencia a la palabra del Señor. No importa los años que tenga. Usted dice que es de fe y no ejecuta la obediencia a las leyes del Señor, pues déjeme decirle que se está engañando. Ni tiene fe ni es obediente. No son la misma cosa, pero están estrechamente relacionados. Los que caminamos en fe, hermanos, independientemente de la situación o circunstancias por las que pasamos, obedecemos a Dios. La fe inicia, hermanos, un proceso de cambio que se manifiesta a sí mismo mediante la obediencia a la Escritura, a la palabra de Dios, a Dios mismo. Versículo 4, mire cómo inicia nuestra lectura que hoy tenemos para este mensaje. Nuevamente estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Dice la Biblia, se fue, le dijo, vete, le dijo en Reina Valera, vete. Abraham se fue, hermanos, y aquí está la clave. Obediencia. Porque le dijo, vete, o partió como el Señor le había ordenado. Él no le ha dicho a dónde iba, ni cómo. Abraham, hermanos, no le dio cabida a su pensamiento de lo que él creía que era lo correcto. ¿Sí me explicó? ¿Cómo me voy a ir? ¿En qué? ¿Cómo voy a subsistir? No tengo con qué irme. No le dio cabida a todos los pensamientos que puede ser que a nosotros nos llega cuando leemos la palabra de Dios. El énfasis, hermanos, está en el hecho de que Abraham actuó exactamente como Dios le ordenó. Y vemos una conexión nuevamente entre las acciones de Abraham, la fe de Abraham, y lo que Dios le reveló, la obediencia a Dios. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo. Y Lot fue con él. Se resalta, hermanos, el nombre de Lot. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se resalta que el nombre de Lot, hermanos? ¿Quién era Lot de Abraham? ¿Qué parentesco tenían? Era su sobrino. Pero mira, hermanos, el poder y el pensamiento de Dios a futuro. Lot representa la siguiente generación. Quiero que lo tengamos ahí y enfatizarlo, hermanos, porque cuando se menciona la siguiente generación, en este caso tus hijos, mis hijos, debemos pensar en el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. ¿Cómo estás actuando con tus hijos? ¿Cómo los estás llevando? ¿Escucha que hablan mal de la iglesia? ¿Mal de las predicaciones? ¿Mal de los hermanos? Aquí
Abraham lleva a Lot, hermanos, porque Lot está preocupado, perdón, Abraham está preocupado por la siguiente generación. No tenía hijos todavía, pero tenía su sobrino. Y uno de los primeros mandamientos, hermanos, que recibimos, comentaba creo que el domingo pasado, y aquí en Deuteronomio lo vimos, la oración del Shema, cómo los padres hacen que los niños aprendan desde pequeños versículos. Y el Shema es una parte del Deuteronomio que dice, oye Israel, el Señor tu Dios es uno. ¿Sí? Y el Padre, por medio de la palabra de Dios, nos invita a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Porque dice el Señor, estos son mandamientos que hoy te mando y que estarán en tu corazón y los enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿Odio? Ve cuando quieras a la iglesia. Hablar mal de los hermanos. O le estás enseñando lo que dice el Señor. Pero hermanos, quiero enfatizar esto. Esa es la siguiente generación. Ya, hoy, el día de hoy, tus hijos, tus sobrinos si no tienes hijos, tus nietos, ¿sí? Una y otra vez, hermanos. Hay un énfasis en la Biblia sobre la siguiente generación con el fin de que se cumpla, se produzca el cumplimiento de la voluntad de Dios. Abraham tenía 75 años, hermanos, cuando salió de Harán. Y Dios le dice, sal, vete de ese lugar. Ahí Abraham ya había vivido, se había establecido, tal vez estaba muy contento, muy a gusto. Pero Dios le dice, vete de ahí. Y sabemos porque lo hice más adelante, iba a la tierra de Canaán. Pero se detuvieron ahí. Nuevamente, como había estado pasando desde cuando se establecieron el pueblo y construyeron la Torre de Babel. ¿Les gusta un lugar? Aquí nos quedamos. No obedecen al Señor. ¿Sí? Se detuvieron ahí, pero Dios nuevamente le dice, vete de ahí. Y Abraham obedeció y continúa su travesía, continúa su viaje. Dios nos mueve, hermano. Dios nos toma a donde estamos y nos mueve hacia un lugar diferente. Y en el caso de nosotros, muchas veces no se trata de un traslado físico, hermanos, de un lugar a otro, como lo vemos en estos versículos. No es tanto físico. Muchas veces tiene que ver con un cambio espiritual, un cambio en nuestras vidas, un cambio entre la fidelidad que teníamos, y una fidelidad honesta y verdadera, un cambio a una fe superflua y ahora una fe cimentada en las Escrituras. Siempre Dios busca cambiarnos y siempre tenemos que estar en constante cambio y tenemos que estar abiertos a escuchar la palabra del Señor. Versículo 5. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. No menciona a sus hijos porque no tenían hijos. ¿Sí? Pero lo que dice esta parte de este verso, hermanos, es que Abraham, ya desde el día de este momento, Dios lo estaba prosperando. Ya tenía éxito ahí en Harán. Aunque no era el lugar donde Dios le había prometido que fuera, o le había dicho que fuera, Dios los estaba prosperando. Sin embargo, Dios busca moverlos y trasladarlo a un lugar diferente al que Dios había establecido. Y dice aquí que al partir, dice que tomó a su esposa Sarai, a Lot y sus posesiones y a personas, hermanos. ¿Quiénes son esas personas? Equivocadamente habíamos
esclavos. Ahorita lo vamos a ver. El contexto, hermano, nos hace o nos conduce a pensar que Abraham no solo está llevando a una persona con él, dice que llevando a muchos individuos junto con él, habla en plural, ¿sí? Y yo dije, personas, ¿quiénes son esas personas? Y ahí, investigando, hermanos, con comentaristas reformados, explican que este verso habla de personas en lo espiritual. Y lo que señalan estos comentaristas, hermanos, es que Abraham, por esa fe que tenía y por esas revelaciones o apariciones que tuvo de Dios, él dio a conocer a los hombres el pacto que Dios estableció con él. Es decir, Abraham se dedicó a predicar de Dios de ese pacto. No tenía hijos. Entonces Dios predica a las personas que están ahí de los propósitos de bendición y de cómo Dios quería usarlo para bendecir a otros. Por tanto, hermanos, atrajo personas con él. La palabra siervos, en este caso, no aparece ahí. ¿Sí? Es decir, no eran trabajadores de Abraham. Abraham influenció a la gente con la verdad de Dios, con el pacto que Dios había establecido con él. Abraham, hermano, no estaba enfocado en establecer un grupo grande. Dicen esos comentaristas que él se enfocaba en cada persona. Y eso es lo que el original texto nos revela, de que él no estaba preocupado tanto por la cantidad, sino por que su énfasis estaba en la persona, en cada uno. Por eso aquí había incorporado a personas que había incorporado a los de su casa. Claro que tenía siervos, pero se especifica más aquí de personas que Abraham atrajo con hablándoles de las revelaciones que tuvo con de Dios. Y vamos a verlo más al rato, más adelante, qué es lo que hacía Dios, Abraham cada vez que llegaba a un lugar. Precisamente es donde se basa este, eh, este comentario. No lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 5, Abraham tomó a Sara y su esposa y también a su hijo Lot de su hermano y todo lo que habían adquirido, sus posesiones y de las personas que habían incorporado. Literalmente, hermano, dice lo que ellos, aquí habla de ellos, habían hecho en Harán. ¿Quiénes son ellos? Abraham y Sara. ¿Sí? Habla de los dos. ¿Sí? Todo lo que habían adquirido. Abraham, hermanos, no fue el único que influyó espiritualmente en la vida de otras personas, sino que también su esposa. Su esposa Sarai y tal vez Lot. Era una familia que era utilizada para los propósitos de Dios, proclamando la verdad de su pacto. Y termina el versículo, dice, y se dirigió a la tierra de Canaán. Y cuando llegaron a Canaán, dice, cuando llegaron a esta tierra, versículo 6 dice, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Siquem, hermanos, geográficamente está situada en el área de Samaria, hoy es Arabia en nuestros días. Y busqué ahí unos mapas y en ocasiones algunos mapas lo ponen en español, lo ponen con el nombre de Nablus, esa región Nablus. Dije, ¿qué es Nablus? Nablus, así tal cual, así como se escucha. Cuando tenga oportunidad lo busca. Pero, hermanos, deberíamos evitar esa terminología, porque es una terminología árabe que usualmente tiene que ver con ciertos significados islámicos. Entonces, si escuchamos Nablus, tenemos que irnos a la terminología bíblica, que es Samaria o Siquem, porque estamos hablando de aquí de términos islámicos. ¿Sí? Entonces, me parece importante aportar esta información el día de hoy. Entonces, Abraham, hermanos, emprendió este viaje obedeciendo a Dios y se detuvieron ahí en Siquem. Y dice el final del verso,
Fíjense lo que dice. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Todavía no era donde Dios los llevaba, pero ya estaba siendo habitada. ¿Sí? ¿Qué esperaría Abraham o qué esperaríamos nosotros cuando, si Dios nos llega a mover? Pues un lugar deshabitado. Pero no, esta tierra ya no estaba vacía, hermano, ya había habitantes, eran cananeos. ¿Y de qué nos habla esto? Fíjense, ¿qué nos habla esto? De conflicto. Porque los cananeos iban a decir que esa tierra era de ellos. ¿Sí? Pero esto es lo que debemos recordar, hermano, siempre. La soberanía de Dios. No era una tierra vacía. Había gente viviendo ahí, pero Dios tenía un propósito y un plan. ¿Sí? Mire lo que dice el verso 7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Si ya viven ahí. El Señor se le aparece a Abraham y le hace una promesa, hermano. Es una promesa. A tu descendencia yo le doy esta tierra. Literalmente le daré esta tierra. Entonces, hermanos, encontramos algo. Es a la descendencia de Abraham, a quien Dios, el creador de este mundo, el dueño de este mundo, ha decidido entregársela. A la descendencia de Abraham. Y Dios, hermanos, se la da a quien quiera dársela. Estamos hablando de esta promesa en este capítulo 12 de Génesis. Esta promesa específicamente, una promesa de pacto para bendición. Y esa promesa que está para cumplirse tiene una condición bíblica. Y es que el pueblo de Dios, el pueblo de la fe, habite en la tierra en la que Dios le prometió. En donde la tierra que te he prometido, ahí yo quiero que en mi pueblo esté, para que se cumpla la promesa. Dice, daré esta tierra a tu descendencia. Y mire lo que hizo Abraham. Por eso hay esa idea de que Abraham predicaba este pacto que Dios hizo con él. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Dios se le aparece, hermanos, a Abraham con el fin de revelarse, de darle su plan, ¿sí? Sus propósitos. Ahora, ¿qué enseñanza nos da este versículo? Y tal vez es muy sencillo, hermano. Si tú no estás interesado en cumplir la voluntad de Dios, no esperes que Dios te dé bendición. No esperes que Dios te dé sabiduría. No esperes que Dios te dé conocimiento de sus planes. Por eso es que a veces no entendemos lo que leemos. No entendemos los propósitos de Dios, que ahora ya están escritos aquí. No esperamos que Dios se nos aparezca. Aquel que diga eso es una mentira. Ahora ya están en la palabra de Dios. Todos sus propósitos y todos sus planes están en este libro. Abraham, hermanos, demostró su disposición a obedecer. Tenía una fe que impactaba a su conducta. Obedecía. Y debes preguntarte tú, hermano, me pregunté yo, ¿tengo yo esa fe como esa? Esta fe que tengo, realiza un proceso de cambio en mi corazón, en mi pensamiento, en mi sentir, en mis emociones. Una fe que no está, hermanos, simplemente en mi cabeza. Que sí, tengo fe. No se demuestra a sí mismo con obras. Hermanos, vamos a enseñar acerca de esto, de que Dios, Cristo, intercede también en base a nuestro servicio, trabajo en el templo, en el servicio a Dios. Pero si Cristo no mora en nosotros y no servimos como Cristo sirve, Cristo no intercede en ese servicio que hacemos. No somos salvos por las obras.
porque lo conocemos, lo sabemos. Por nuestro desempeño, por nuestra obediencia tampoco, hermanos. No, no. Somos salvos por la fe, pero por la fe verdadera y la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Somos salvos al ser alcanzados por Dios, por la obra de Cristo. Y esto dará como resultado obras de fidelidad. Ellas serán el resultado y es lo que vemos aquí en la vida de Abraham, hermanos. Él construyó un altar para el Señor porque su fe lo movió a hacerlo. Porque el Señor se le había aparecido y él creyó en el Señor y construye este altar. Cada vez que llegaba Abraham, hermanos, llega a un buen lugar y que en este lugar Dios se le aparece, no se quedó allí. Hay cambios en Abraham, hay cambios, hay mudanzas, hermanos. No te sientas muy a gusto donde te encuentres o como te encuentres, tanto física, mental o espiritualmente. No te estanques. Dios quiere traer cambios continuamente a tu vida. La vida del cristiano es una travesía, hermanos, y esto es lo que nos revela estos versículos de Génesis. Versículo 8. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente. Va hacia las montañas, Abraham. Dice que al oriente de Betel. ¿Sabemos qué significa Betel, hermanos? Casa de Dios. Literal. La casa de Dios. Y plantó ahí su campamento. Reina Valera dice, plantó su tienda. Y sí hay una diferencia entre una traducción y la otra. La palabra tienda, hermanos, los comentaristas señalan es que en hebreo representa un pronombre, fíjese, posesivo, un pronombre posesivo singular femenino en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no plantó una tienda simplemente por plantarla, sino que plantó una tienda ahí a su mujer. Una tienda para la mujer. Y en este campamento, plantó su tienda, se refiere a Sarai. Y dicen los comentaristas y nos muestran que Abraham siempre pensó primero en su esposa. Y este es otro principio importante. Él plantó la tienda de Sarai. Entonces leemos que Abraham fue hacia el oriente, a la casa de Betel, y plantó la tienda de Sarai. Dice, y en Betel al oriente, y Ai o Jai al oriente. Jai, hermanos, quedaba al oriente, así que tenemos estas dos localidades. El occidente significa que daba hacia el mar, y al final del verso dice que allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Hay una diferencia de este texto de cuando edificó un altar al anterior. Edificó allí altar e invocó el nombre del Señor. Espero que lo hayan identificado, hermano. Pero estamos viendo cambio también en la adoración de manera constante en la vida de Abraham. Abraham llegaba a un lugar, y construía un altar. Llegaba a otro lugar y construía un altar y adoraba ahí. Entonces hay un cambio, hermano. La fe produce un proceso de cambio en la vida espiritual de Abraham. Primero construye un altar para el Señor cuando se le apareció. Luego vemos un crecimiento o madurez espiritual. Y luego leemos que él invocó el nombre del Señor. Y este término de invocar el nombre del Señor implica no solo decirlo, hermanos, sino vivir el carácter de Dios. Los atributos comunicables que Dios dio al hombre. Conocimiento, ¿qué más? Justicia y la santidad. Esos atributos que Dios lo comunicó al hombre,
es lo que habla aquí, demostrar el carácter de Dios, invocar el nombre del Señor con esos atributos que Dios mismo le dio al hombre, que después fueron tergiversados, fueron dañados con el pecado. Versículo 9. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Nuevamente, hermanos, a viajar. Abraham, muévete, cámbiate. Este es el énfasis, el continuo moverse. Viajó más allá y se dirigió hacia el sur. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué lo resalta la Biblia, hermanos? Porque Abraham está reclamando territorios. En cada lugar donde llega, está construyendo un altar en esas localidades. ¿Sí? ¿Con qué fin? Está reclamando esos territorios para la adoración de Dios. Es decir, está diciendo, esta tierra tiene un propósito, esta tierra ha sido apartada, esta tierra ha sido santificada para la adoración de Dios por medio de sus próximas generaciones, de sus próximos descendientes. ¿Sí, hermanos? Y porque sus descendientes, como los vimos hace 3 semanas, hermanos, serán instrumentos de bendición, como usted y yo el día de hoy debemos ser instrumentos de bendición. Somos la generación de Abraham y debemos ser de bendición a los que no están en los caminos del Señor. Entonces Abraham está demostrando una vida de bendición, una vida de cómo Dios lo guía de un lugar a otro y una adoración que va cambiando, que va madurando de un modo que refleja el carácter de Dios. Entonces, el verso 10, hermanos, que sigue, vemos algo que tal vez venía todo muy bien. Algo inesperado se está presentando, un obstáculo en los viajes de Abraham. Hermanos, Abraham no la tuvo fácil. Aquí lo podemos leer bien sencillo, bien cómodos, pero no lo tuvo fácil. No llegó a este lugar y debido a que obedeció a Dios, todas las puertas se le abrieron. A lugares que hemos mencionado, no, todo lo tenía de pechito, como decimos aquí, ya todo preparado. No, hermano, no todas las puertas se le abrieron. No quiere decir que Abraham no tenía problemas en su vida y que todo marchaba a la perfección. Y eso confirmó que él caminaba con Dios, pero no, hermano, no fue así. Abraham caminaba con Dios, sí. Él obedeció a Dios, sí, pero tuvo dificultades. Tuvo obstáculos que superar. ¿Y de qué estamos hablando? Pues nos lo dice el verso 10. En aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto. Una hambruna, hermanos, una hambruna. Y usualmente, hermanos, cuando hablamos de una hambruna, en la palabra de Dios nos habla de un castigo de Dios que viene porque hubo un pecado de esa tierra, ¿sí? Algo que le causó desagrado a Dios. Y esa hambruna es el resultado de esta, ¿sí? El pecado. Pero aquí, en el contexto, todos los versículos que hemos leído anteriormente no habla de algún pecado, de algo que Dios le haya molestado. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 10? Que hubo una hambruna en la tierra y Abraham descendió a Misraim o a Egipto. Entonces, él se estaba alejando de la tierra, hermanos. Pero de la tierra que Dios le dijo que se queda. Pero debemos de tener cuidado porque Dios está mostrando proféticamente algo aquí. Egipto, hermano, también es parte de una porción de su territorio para la tierra prometida del pueblo de Israel. No es que Dios se le haya pasado. Dios pone esta hambre para que se vayan a Egipto, para que demanden también esa porción de tierra en este lugar. Entonces Dios les está llevando a un lugar
para que una vez más puedan reclamar como heredad de Abraham. Entonces Abraham descendió a Egipto para morar allí, porque el hambre, como dice aquí, era grande en la tierra. Y Abraham allí, en esa región de Egipto, vivió como extranjero. Sí. Versículo 11. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Eres de hermosa apariencia. Y hermanos, este es un aspecto, la hermosura de las mujeres de los profetas, que es común. La hermosura de las esposas de los patriarcas. ¿Con qué objetivo? Para centrar la atención en la mujer. Dios no es misógino, hermano, como muchos llegan a pensar. Y como les he dicho, Dios ni siquiera es asexual, Dios no tiene ningún sexo. Simplemente Dios le plació dar ciertos dones a la mujer y a los hombres. Pero la razón para hacer esto, hermanos, es mostrar cuán importantes son las mujeres espiritualmente y las mujeres contrario a lo que la ideología feminista declara. Hay muchos comentarios ahí en redes sociales de cómo identifican a una feminista, simplemente por su apariencia física. Pero no es porque sean así, el feminismo las hace así. La ideología, la mujer es bella, porque Dios las creó. Entonces, contrario a lo que la ideología feminista declara, hermano, la mujer es vista como una bendición. Es una gran bendición y de gran valor para el esposo. Así lo dice la palabra, es la ayuda idónea para cumplir los propósitos de Dios. Y Sarai estaba en el plan de Dios. El libro de Génesis, hermanos, gran parte del libro ha sido escrito con el fin de que aprendamos principios espirituales y verdades. Por lo tanto, cuando leemos esto, usted se puede preguntar, ¿y cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las verdades que Dios nos quiere revelar en este pasaje? Y vamos a ver algo muy importantes a través de este evento que estamos hoy viendo. Este versículo, hermanos, en particular, es un pasaje en el que muchas personas tienen dificultades porque piensan que Abraham mintió, que no dijo la verdad. Yo estaba en esa posición. Pero si regresamos y vamos a las genealogías, ¿se acuerdan cuando vimos las genealogías? Vamos a descubrir, hermanos, que Abraham y Sarai eran parientes. Ellos tenían el mismo padre en común. Y por tal motivo era correcto que él la llamara su hermana. En su oportunidad, busquen en Google y le voy a leer lo que dice ahí. Los padres de Abraham y su esposa Sarai fue Taré, un descendiente de Sem, hijo de Noé, lo que hace a Abraham y Sarai medios hermanos. Mismo padre, diferentes madres. Pero, ¿qué sabemos al respecto de por qué Abraham usó esto? Dice, lo usó con este recurso con un propósito. Y es lo que vamos a ver más adelante. Eran medios hermanos. Versículo 11, Abraham le dijo a su esposa, mira, tú eres una mujer hermosa. El 11, perdón. Y luego el 12 dice, cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Sarai, eres muy hermosa, le dice Abraham. Tu apariencia es hermosa y sucederá que los egipcios te verán y dirán, es su esposo. Te van a desear, pero como él es su esposo, no podemos hacer nada. Pero ¿qué pueden hacer para hacer algo? Es matar el esposo para que puedan tomarla. Hermanos, lo que voy a decir no dice en la Biblia.
tómenlo conforme a su pensamiento, su criterio basado en la palabra de Dios. Pero no lo dice la Biblia. Y yo me preguntaba, ¿por qué Abraham dijo esto? ¿Por qué Abraham dijo que lo van a matar? No lo dice la Biblia. Pero quiero pensar que Dios le está revelando esto, hermano. Y me baso en lo que dice más adelante, que vamos a ver en el versículo 14. Pero mire, dice el versículo 13, quiero que lo vamos a leer. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Todavía no llegaban con los egipcios. ¿Sí? Hay que leerlo con cuidado. Abraham le está instruyendo a Sarai lo que tiene que decir. Que eres mi hermana. Estamos hablando, hermanos, que estamos hablando de un contexto en la genealogía, basado de interpretar la genealogía de lo que ellos eran medios hermanos. Y que le digas, sí, yo soy tu hermana, por lo tanto, diles a ellos con ese fin de que me vaya bien por causa tuya. Que me vaya bien a mí, Abraham, por causa tuya, Sarai. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es que la esposa está haciendo una bendición en su esposo. La obediencia a su esposo, porque le dice, tú di esto, es un instrumento de bendición y protección para la vida de Abraham. Reina Valera dice, ahí lo tienen, y viva mi alma gracias a ti, a Sarai. Es decir, yo viviré gracias a ti, mi esposa. ¿Sí? Versículo 14, dice, hermanos. No sé cuánto tiempo había pasado, pero dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, ¿qué pasó? Lo que Abraham le había dicho a su esposa, que era una mujer hermosa en gran manera. Muy hermosa, hermanos. Abraham lo sabía y por esto les digo y les dije que es probable que Dios se lo reveló. No lo dice la Biblia. Él sabía que los egipcios iban a pensar de su esposa. Él sabía cómo se iban a comportar por tener a la esposa de Abraham. Él sabía que le dirían, queremos a esta mujer, y como era ella casada, la única forma de tenerla era matando al esposo. Entonces Abraham le dice, yo no quiero resaltar esta relación como esposos, ¿sí? Quiero que ellos piensen simplemente que eres mi hermana. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Está más claro en el verso 15. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Fíjense hasta dónde llegó la hermosura de Sarai. Los funcionarios o el gabinete u oficiales del faraón la vieron, hermanos, y la llevaron ante él. La mujer fue tomada y llevada a la casa del faraón de inmediato que la vio. Abraham estaba fuera del palacio. Imagínense los pensamientos de Abraham estando Sarai en el palacio del faraón. Pero su fe, la fe en Dios, él sabía que Dios movería y calmaría esta situación, cambiaría la situación tanto de Sarai como la de Abraham. Versículo 16. Entonces el faraón le dijo a Abraham, pensando que era su hermano, le dio muchos regalos, le dio a Abraham, pero le dio a Abraham muchos regalos por ella, hermanos. Le dio ovejas, cabras, ganados, asnos y asnas, ahora sí, siervos y siervas y camellos. A Abraham, hermano, por esta situación le fue bien, fue bendecido por causa de Sarai.
¿Se acuerda que le dijo Abraham a Sarai? Diles que eres mi hermana con el fin de que me vaya bien gracias a ti. Y le está yendo bien. Mire lo que le está dando el faraón. Y vemos aquí, hermanos, algo que lo predijo con tiempo. Por esto es que es probable que este haya sido una revelación de Dios a Abraham. Nuevamente, no lo dice la Biblia, hermanos. Pero ¿quién solamente conoce el futuro? Dios. Y Abraham no es Dios. Entonces vemos que le fueron dados rebaños, ganados, asnos, sirvientes, hombres y mujeres, asnas y cabellos, hermanos. Él fue bendecido debido a Sarai, porque ella era hermosa y el faraón quería cortejarla. Y lo hacía siendo amable con su hermano, Abraham. Pero esto ocurre, hermanos, por cierto tiempo. Antes de que el faraón la tomase como esposa, Dios interviene. Versículo 17. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Dios se movió, hermano. Dios nunca está, a Dios nunca se le pasa nada. Pero debido a la fidelidad de Abraham, de Dios, hermanos, Dios actuó en esta situación. Pero no se movió en contra de Abraham por mentir, ¿verdad? Entre comillas, mentir. ¿Se movió en contra de quién? Del faraón. ¿Por qué? Dice la Biblia que el Señor le envió plagas terribles sobre él. Lo golpeó con plagas. Y el término plaga aquí, hermano, en arameo es negadim, significa lepra. Esta plaga que Dios envió al faraón fue lepra. Dios golpeó con enfermedad grave sobre su cuerpo al faraón. Y no solamente al faraón, sino por causa de Sarai, a toda su causa, a toda su casa del faraón. Porque era la esposa de Abraham. Versículo 18. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho? Preguntó, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Hermanos, Abraham no había dicho que era su esposa. Entonces, ¿cómo supo el faraón o cómo tuvo conocimiento que ella era su esposa? ¿Se acuerdan cuando Dios envió las plagas a Egipto? El faraón reconoció que venía de un Dios diferente a los que ellos tenían. Es probable que aquí no lo dice la Biblia tampoco, pero es probable que el faraón reconoció que esta enfermedad terribles eran de un Dios y que de Abraham y que le reveló que no era su hermano. Dios estaba airado, hermanos, por el hecho de que el faraón tomase a la esposa de otro hombre. Y esto nos muestra lo sagrado que es para Dios el matrimonio. Pero espero que piense igual que yo. Digo, al menos en este punto, porque todos pensamos diferentes. Pero yo me pensé, pero el faraón no sabía que era su esposa. A él le mintieron, ¿verdad? Bueno, entre comillas. Es verdad, hermano. Pero el asunto es que tanto el faraón y como nosotros somos responsables por nuestras acciones de cualquier manera. No solo por lo que está mal, sino también somos responsables por la verdad. Este es el comportamiento, o este comportamiento del faraón, hermano, de tomar simplemente a Sarai por la fuerza. Tenía el poder. La vio que era hermosa, la deseó y empezó a brindarle favores a quien él pensaba que era su hermano con el fin de influenciar y cortejar a Sarai.
Pero todo lo que hacía el faraón, hermanos, era para satisfacer sus deseos egoístas. Y Dios le reveló a Faraón que ese no era un comportamiento aceptable. Hoy jóvenes, hombres y mujeres en edad casadera, mujeres solteras, hombres solteros, tienen que averiguar bien con quién se están uniendo aún en el noviazgo. No caigas en que solamente te parece que está bonita, que es atractivo, que tiene esto, que tiene lo otro. No, no, tienes que conocer quién es ella. Este es el mensaje para ti, joven, señorita. El faraón le reclamó a Abraham: ¿por qué dijiste es mi hermana? Y con el versículo 19, y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa. Tómala y vete de aquí. Versículo 20, entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Hay un reclamo del faraón a Abraham: ¿por qué no me hablaste con la verdad? Que tal vez lo hubieran matado. ¿Sí? Y ya no dice más. Pero el faraón le dice: toma a tu esposa, vete, y todavía le ordena a sus hombres que lo escoltaran, a los dos, con todo lo que tenían, hermano, y ahora bendecidos con todo lo que el faraón le dio por Sarai, lo que recibió el faraón, lo que recibió del faraón. Y Abraham volvió a la tierra. ¿De qué forma? Bendecido. Si no había comida, hermano, Dios lo manda con animales, con asnos, con cabras, con todo, para que se pudieran alimentar. Ve el poder de Dios, que a veces pensamos que Dios ya nos dejó, ya nos olvidó. No, hermano, todo está en voz de Dios, en Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando oímos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermano, los cambios que Él quiere producir, Él va a generar cambios para sus propósitos, no para los tuyos ni los míos. Veíamos el domingo pasado que busquemos primeramente el reino de Dios y Él va a añadir, como lo está haciendo hoy con Abraham, lo que necesitemos. Entonces, generar estos cambios para los propósitos, y si nos rendimos a ello, hermano, entonces seremos bendecidos. Este capítulo 2, hermanos, es muy importante porque nos enseñan principios sobre la fe, los cambios que genera la fe, cómo caminar en obediencia con el fin de poder ser usados por Dios. Y cuando lo somos, hermanos, Él es fiel y justo para recompensarnos. Y esto lo vemos en la Biblia, pero quisiera que buscáramos en Hebreos 6:10. Ya estoy por terminar, hermano. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, hermano. Si tú piensas que estás obrando para la obra de Dios, sirviéndole, síguelo haciendo. Pero Dios no es injusto y no se le va a olvidar tu obra. Génesis 12, hermanos, nos hace un llamado para prepararnos para el reino. Dios está preparando una nación. Dios forma una nación del linaje de Abraham que culmina con el linaje del Mesías, con Cristo Jesús. Este acto, hermanos, es una sombra de cómo Dios está formando un nuevo pueblo, la iglesia, a través de Cristo. Y nos manda que seamos apartados para su obra, que seamos santos. El llamado a Abraham, hermanos, a separarse de lo impuro, síguete moviendo, es un eco del llamado de Jesús a usted y yo, a los redimidos, a ser santos y obedientes a la ley de Dios, para que seamos luz en la oscuridad del mundo. Génesis 2, hermanos, establece el plan de redención,
centrado en la semilla de Abraham, la cual se revela plenamente en Cristo, quien nos llama a vivir una vida de fe, quien nos llama a vivir una vida de obediencia, quien nos llama a ser realmente siervos de Cristo, siendo una bendición para nuestra región, para nuestros parientes, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, tal como Dios prometió a Abraham. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos visto tu poder. Hemos visto cómo obras en aquellos hombres y mujeres de fe. Te pedimos, Señor, que pongas esa fe en nosotros, como la fe de Abraham, y aún si pudiese, Señor, que si todo es posible en ti, sea mayor que la de este hombre. Gracias, Señor, por este grupo de hijos tuyos, por hombres y mujeres, en el cual te pedimos, Padre, que obres conforme a tu bendita y sabia voluntad, que tengas misericordia de nosotros. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermano.